Y cuando llegó la noche 3, doña Azada dijo: hermana mía, suplico que termines tu relato. Y Sherezada contestó: con toda la generosidad y simpatía de mi corazón. Y prosiguió después: he llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el tercer jeque contó a Alefrit el más asombroso de los 3 cuentos, el Efrit se maravilló mucho y, emocionado y placentero, dijo: concedo el resto de la sangre porque había el redimirse el crimen y dejo en libertad al mercader. Entonces el mercader, contentísimo, salió al encuentro de los jeques y les dio miles de gracias. Ellos, a su vez, le felicitaron por el indulto y cada cual regresó a su país. Pero, añadió Sherezada, es más asombrosa la historia del pescador. Y el rey dijo a Sherezada: ¿qué historia del pescador es esa? Y Sherezada dijo: historia del pescador y el Efrit. He llegado a saber, oh rey afortunado, que había un pescador, hombre de edad avanzada, casado, con 3 hijos y muy pobre. Tenía por costumbre echar las redes solo 4 veces al día y nada más. Un día entre los días, a las 12 de la mañana, fue a orillas del mar, dejó en el suelo la cesta, echó la red y estuvo esperando hasta que llegara al fondo. Entonces juntó las cuerdas y notó que la red pesaba mucho y no podía con ella. Llevó el cabo a tierra y lo ató a un poste. Después se desnudó y entró en el mar, maniobrando en torno de la red, y no paró hasta que la hubo sacado. Vistióse entonces muy alegre y, acercándose a la red, encontró un borrico muerto. Al verlo, exclamó desconsolado: todo el poder y la fuerza están en Alá, el Altísimo y el Omnipotente. Luego dijo: en verdad que este donativo de Alá es asombroso, y recitó los siguientes versos: oh buzo que giras ciegamente en las tinieblas de la noche y de la perdición, abandona esos penosos trabajos, la fortuna no gusta del movimiento. Sacó la red, exprimiéndole el agua, y cuando hubo acabado de exprimirla, la tendió de nuevo. Después, internándose en el agua, exclamó: en el nombre de Alá, y arrojó la red de nuevo, aguardando que llegara al fondo. Quiso entonces sacarla, pero notó que pesaba más que antes y que estaba más adherida, por lo cual la creyó repleta de una buena pesca, y arrojándose otra vez al agua, la sacó al fin con gran trabajo, llevándola a la orilla, y encontró una tinaja enorme, llena de arena y de barro. Al verla se lamentó mucho y recitó estos versos: cesad, vicisitudes de la suerte, y apiadaos de los hombres. ¡Qué tristeza! Sobre la tierra ninguna recompensa es igual al mérito ni digna del esfuerzo realizado por alcanzarla. Salgo de casa a veces para buscar candorosamente la fortuna, y me enteran de que la fortuna hace mucho tiempo que murió. Es así, oh fortuna, como dejas a los sabios en la sombra para que los necios gobiernen el mundo. Y luego, arrojando la tinaja lejos de él, pidió perdón a Alá por su momento de rebeldía y lanzó la red por vez tercera, y al sacarla la encontró llena de trozos de cacharros y vidrios. Al ver esto recitó todavía unos versos de un poeta: oh poeta, nunca soplará hacia ti el viento de la fortuna. Ignoras, hombre ingenuo, que ni tu pluma de caña ni las líneas armoniosas de la escritura han de enriquecerte jamás. Y alzando la frente al cielo exclamó: Alá, tú
tú sabes que yo no echo la red más que 4 veces por día y ya van 3. Después invocó nuevamente el nombre de Alá y lanzó la red, aguardando que tocase al fondo. Esta vez, a pesar de todos sus esfuerzos, tampoco conseguía sacarla, pues a cada tirón se enganchaba más en las rocas del fondo. Entonces dijo: no hay fuerza ni poder más que en Alá. Se desnudó metiéndose en el agua y maniobrando alrededor de la red hasta que la desprendió y la llevó a tierra. Al abrirla encontró un enorme jarrón de cobre dorado, lleno e intacto. La boca estaba cerrada con un plomo que ostentaba el sello de nuestro señor Soleimán, hijo de Daud. Salomón, hijo de David, considerado el señor de los efrits. El pescador se puso muy alegre al verlo y se dijo: he aquí un objeto que venderé en el zoco de los caldereros, porque bien vale esos 10 dinares de oro. Intentó mover el jarrón, pero hallándolo muy pesado se dijo para sí: tengo que abrirlo sin remedio. Meteré en el saco lo que contenga y luego lo venderé en el zoco de los caldereros. Sacó el cuchillo y empezó a maniobrar hasta que levantó el plomo. Entonces sacudió el jarrón, queriendo inclinarlo para verter el contenido en el suelo, pero nada salió del vaso, aparte de una humareda que subió hasta lo azul del cielo y se extendió por la superficie de la tierra, y el pescador no volvía de su asombro. Una vez que hubo salido todo el humo, comenzó a condensarse en torbellinos y al fin se convirtió en un efrit cuya frente llegaba a las nubes, mientras sus pies se hundían en el polvo. La cabeza del efrit era como una cúpula, sus manos semejaban rastrillos, sus piernas eran mástiles, su boca una caverna, sus dientes piedras, su nariz una alcazarraza, sus ojos 2 antorchas y su cabellera parecía revuelta y empolvada. Al ver a este efrit, el pescador quedó mudo de espanto, temblándole las carnes, encajados los dientes, la boca seca y los ojos se le cegaron a la luz. Cuando vio al pescador, el efrit dijo: no hay más Dios que Alá, y Soleimán es el profeta de Alá. Y dirigiéndose hacia el pescador prosiguió de este modo: oh tú, gran Soleimán, profeta de Alá, no me mates, te obedeceré siempre y nunca me rebelaré contra tus mandatos. Entonces exclamó el pescador: oh gigante audaz y rebelde, ¿tú te atreves a decir que Soleimán es el profeta de Alá? Soleimán murió hace 1800 años y nosotros estamos al fin de los tiempos. ¿Pero qué historia vienes a contarme? ¿Cuál es el motivo de que estuvieras en este jarrón? Entonces el efrit dijo: no hay más Dios que Alá, pero permite, oh pescador, que te anuncie una buena noticia. Y el pescador repuso: ¿qué noticia es esa? Y contestó el efrit: tu muerte. Vas a morir ahora mismo y de la manera más terrible. Y replicó el pescador: oh jefe de los efrits, mereces por esa noticia que el cielo te retire su ayuda, pueda él alejarte de nosotros. Pero ¿por qué deseas mi muerte? ¿Qué hice para merecerla? Te he sacado de esa vasija, te he salvado de una larga permanencia en el mar y te he traído a la tierra. Entonces el efrit dijo: piensa y elige la especie de muerte que prefieras, morirás del modo que gustes. Y el pescador dijo: ¿cuál es mi crimen para merecer tal castigo? Y respondió el efrit: oye mi historia, pescador. Y el pescador dijo: habla y abrevia tu relato, porque de impaciente que se halla mi alma se me está saliendo por el pie. Y dijo el efrit: sabe que yo soy un efrit rebelde. Me rebelé contra Soleimán, hijo de Daud. Mi nombre es Saak el Yeni. Y Soleimán envió hacia mí a
a su visir Asef, hijo de Barquia, que me cogió a pesar de mi resistencia y me llevó a manos de Solimán, y mi nariz en aquel momento se puso bien humilde. Al verme, Solimán hizo su conjuro a Alá y me mandó que abrazase su religión y me sometiese a su obediencia, pero yo me negué. Entonces mandó traer ese jarrón, me aprisionó en él y lo selló con un plomo, imprimiendo el nombre del Altísimo. Después ordenó a los efrits fieles que me llevaran en hombros y me arrojasen en medio del mar. Permanecí 100 años en el fondo del agua y decía de todo corazón: enriqueceré eternamente al que logre libertarme. Pero pasaron los 100 años y nadie me libertó. Durante los otros 100 años me decía: descubriré y daré los tesoros de la tierra a quien me liberte, pero nadie me libró. Y pasaron 400 años y me dije: concederé 3 cosas a quien me libere, y nadie me liberó tampoco. Entonces, terriblemente encolerizado, dije con toda el alma: ahora mataré a quien me libre, pero le dejaré antes elegir, concediéndole la clase de muerte que prefiera. Entonces tú, oh pescador, viniste a librarme, y por eso te permito que escoja la clase de muerte. El pescador, al oír estas palabras del efrit, dijo: por Alá, que la oportunidad es prodigiosa, y había de ser yo quien te liberase. Indúltame, efrit, que Alá te recompensará. En cambio, si me matas, buscaré a quien te haga perecer. Entonces el efrit dijo: pero si yo quiero matarte es precisamente porque me has libertado. Y el pescador contestó: oh jeque de los efrits, así es como devuelves el mal por el bien, a fe que no miente el proverbio. Y recitó estos versos: ¿quieres probar la amargura de las cosas? Sé bueno y servicial. Los malvados desconocen la gratitud. Pruébalo si quieres, y tu suerte será la de la pobre Magir, madre de Amer. Pero el efrit dijo: ya hemos hablado bastante. Sabe que sin remedio te he de matar. Entonces pensó el pescador: yo no soy más que un hombre y él un efrit, pero Alá me ha dado una razón bien despierta. Acudiré a una astucia para perderlo. Veré hasta dónde llega su malicia. Y entonces dijo al efrit: ¿has decidido realmente mi muerte? Y el efrit contestó: no lo dudes. Entonces dijo: por el nombre del Altísimo, que está grabado en sello de Solimán, te conjuro a que respondas con verdad a mi pregunta. Cuando el efrit oyó el nombre del Altísimo, respondió muy conmovido: pregunta que yo contestaré la verdad. Entonces dijo el pescador: ¿cómo has podido entrar por entero en este jarrón donde apenas cabe tu pie o tu mano? El efrit dijo: ¿dudas acaso de ello? El pescador respondió: efectivamente, no lo creeré jamás mientras no vea con mis propios ojos cómo te metes en él. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer